Hola a todos. Hoy les voy a explicar una serie de ejercicios geométricos presentados en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia. En este caso nos dan dos rectas paralelas que son intersectadas por una tercera recta, formando 8 ángulos. El primer ángulo vale x más 70. Hay un ángulo 2, un ángulo 3, un ángulo 4, un ángulo 5. El sexto ángulo vale 2x menos 10 y finalmente hay un ángulo 7 y un ángulo 8. La pregunta del ejercicio es ¿cuánto vale el ángulo 8? El ángulo 8 puede valer 50 grados, puede valer 60 grados, 70 u 80 grados. ¿Cómo podemos resolver esto? Utilizando la teoría de ángulos alternos, encontramos que el ángulo 1 debe ser igual al 3, al 5 y al 7. Todos estos cuatro ángulos son exactamente el mismo. También, por la teoría de ángulos alternos, encontramos que el ángulo 2 debe ser igual al ángulo 4, al ángulo 6 y al ángulo 8. Entonces, nuestro ángulo 8, que es la pregunta de este ejercicio, debe ser igual a 2x menos 10. Pero ¿cuánto vale la x? Si el ángulo 6, este que está acá, 2x menos 10, es el mismo ángulo 2 por ángulos alternos, si nos damos cuenta está en la misma posición, en estos cuatro ángulos que se forman, está en la parte superior derecha, ¿cierto? Está en la parte superior derecha, están intersectados por la misma recta, los ángulos que se forman abajo son los mismos ángulos que se forman arriba. Entonces, como este ángulo 2 vale 2x menos 10 y el ángulo 1 vale x más 70, ¿qué podemos conocer nosotros? Que dos ángulos que están sobre una misma recta y que comienza en ella y termina en ella deben sumar 180 grados, es decir, que x más 70 al sumarle 2x menos 10 nos debe dar 180 grados. X más 70 más 2x menos 10 debe dar como resultado 180 grados. X más 2x nos darán 3x, 70 menos 10 dará 60, igual a 180. El 60 que suma pasará a restar y finalmente el 3 que multiplica pasará a dividir. X es igual a 120 dividido 3. El 120 sale del resultado de 180 menos 60. 120 dividido 3 nos dará como resultado 40. La X para este caso vale 40. Volviendo acá al gráfico, sabemos que este ángulo debe ser igual al ángulo 8 por la teoría de ángulos opuestos por el vértice. En una misma esquina, en este caso esta de acá, dos ángulos que están uno al frente del otro deben valer exactamente lo mismo. Como la X vale 40, al incluirla acá, 2 por 40 nos dará 80, menos 10, 70. El resultado del ejercicio es 70. Continuando con los ejercicios del examen de admisión a la Universidad Nacional, encontramos ahora dos rectas paralelas que son intersectadas por otras dos rectas y forman un triángulo equilátero de esquinas A, B, D. Internamente el triángulo tiene las esquinas 1, 2 y 3 y bajo esta recta se me forman los ángulos C, E, 4 y 5. La pregunta de este ejercicio es, si las dos rectas horizontales son paralelas y el triángulo superior es equilátero, ¿cuánto vale el ángulo 5? El ángulo 5 puede valer 90 grados, 180 grados, 120 grados o 150.
Con la información que nos dan, el triángulo ABD es un triángulo equilátero y como esta línea de abajo es paralela a esta horizontal, el triángulo que se forma acá, ACE, también será un triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero? Que todas sus esquinas son de 60 grados. Es decir, que el ángulo 4 va a valer 60 grados. Es una esquina interna al triángulo. Ahora, el ángulo 4 y el ángulo 5 ambos están sobre esta recta. Comienza y termina un ángulo sobre esta recta. La suma del ángulo 4 y del ángulo 5 debe dar 180 grados. Como el ángulo 4 vale 60, la única forma de que la suma me dé 180 grados será 60 más 120. De esta manera hemos encontrado que el ángulo 5 vale 120, coincidiendo con la respuesta C. Espero haber sido claro y nos veremos en próximos videos. Muchas gracias.